Jovencitos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos al curso de química. Hoy vamos a continuar con nuestra clase que lleva por título ¿Qué es la química? Que inicialmente ya habíamos hecho como una pequeña introducción. ¿Sí? Bien. Ok, vamos a continuar preguntándonos ¿qué es la química? ¿Sí? Entonces, la química es una ciencia netamente experimental, ¿sí? Que estudia la materia y los cambios que ocurren en ella. ¿Pero qué es la materia? ¿Recuerdan ustedes qué es la materia? ¿Sí? Bueno, la materia era todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, ¿cierto? Ok. Por ejemplo, a ver, ¿una mesa será una materia? Sí, ¿cierto? Porque sí ocupa un lugar en el espacio. ¿El aire será una materia? También. Sí ocupa un lugar en el espacio. Será mínimo el espacio que ocupa, pero sí ocupa, ¿cierto? Ok. ¿El amor será materia? No, ¿no es cierto? Porque no podemos saber si ocupa un lugar en el espacio. ¿Sí? No es materia entonces. Bueno, entonces continuamos con nuestra clase. ¿Ya? Bien. ¿Por qué la química es una ciencia? Nos preguntamos. Les decía entonces que la química era una ciencia netamente experimental, ¿cierto? Ahora, para que la química desarrolle un estudio científico, tiene que emplear el método científico. Por acá observamos el método científico. ¿Sí? ¿En qué consistía el método científico? Era una serie de pasos para desarrollar una investigación científica. Más adelante lo vamos a ver. Bien, vamos a ver la división de la química. Como ustedes observan, la química se divide en cuatro. En química general, en química descriptiva, en química analítica y química aplicada. ¿Sí? Como su nombre dice, química general hace un estudio de forma general. ¿Sí? Química descriptiva, en cambio, es algo más específico. Su estudio es más específico. ¿Sí? Y esto se divide en dos, en química inorgánica y química orgánica. La química analítica también se divide en dos, en química analítica cualitativa y química analítica cuantitativa. ¿Sí? Bien. Cualitativa viene de calidad y cuantitativa viene de cantidad. La química aplicada tiene que ver la aplicación de la química en diferentes estudios. Por ejemplo, para estudiar los astros de forma química será astroquímica. La química industrial tendrá que ver con los procesos industriales de fabricación y en fin, de otros procesos, ¿cierto? ¿Sí? La petroquímica tiene que ver con el petróleo y sus derivados. ¿Ok? La radioquímica hace un estudio de las sustancias radioactivas. La fisicoquímica emplea las leyes de la física hacia la química. ¿Sí? Vamos a verlo más detalladamente en lo siguiente. Por acá observamos entonces. Acá tenemos la química general, que estudia las leyes y principios fundamentales a todas las ramas de la química. ¿Sí? Por ejemplo, la estructura del átomo. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos un estudio de la estructura del átomo, estamos haciendo uso de la química general. ¿Ok? Bien. La química descriptiva se divide en dos, la química inorgánica y la química orgánica. ¿Sí? La química inorgánica estudia las sustancias, como su nombre dice, inorgánicas. Es decir, las sustancias que no tienen carbono. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos el cloruro de sodio. ¿Qué es el cloruro de sodio? Es la sal que nosotros tenemos en casa, ¿cierto? ¿Sí? Bien. El cloruro de hidrógeno también no tiene carbono, por lo tanto será una sustancia inorgánica. ¿Sí? La química orgánica estudia aquellas sustancias que tienen en su estructura al átomo del carbono. Acá observamos, por ejemplo, al Che3, acá está el carbono. ¿Sí? ¿Ok?
Pero profesor, por acá está el carbono. Esto no es el carbono, este es el cloro, Cl. ¿Sí? Este también es el cloro. Acá está como carbono y 3 hidrógenos. Este es el gas metano. El gas metano es el gas que viene a nuestras casitas. ¿Sí? Ahora, la química analítica se divide en dos también, les decía. La química analítica cualitativa y la cuantitativa. ¿Qué nos permite conocer la cualitativa? Nos permite conocer los elementos que forman las sustancias. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo una piedra, la química analítica cualitativa nos permitirá conocer qué sustancias componen a esa piedra. ¿Sí? ¿Ya? Pero, por ejemplo, la química analítica cuantitativa nos dirá, por ejemplo, si mi piedrita tiene hidróxido de calcio, como en este caso, hidróxido de calcio, ¿sí? Nos dirá, hay un átomo de calcio, ya, mi piedrita entonces tiene un átomo de calcio. Tiene dos átomos de oxígeno, estos dos recuerden que multiplica acá, ¿cierto? ¿Sí? Dos átomos de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, ¿sí? Cuantifica, ¿ya? Bien, vamos a pasar a la química aplicada. Como su nombre dice, es la aplicación, ¿cierto? ¿Sí? En la química industrial, por ejemplo, tenemos los procesos industriales, por ejemplo, para la obtención de combustibles, fertilizantes, detergentes, ¿ya? La petroquímica, les decía que estudia el petróleo y sus derivados, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cómo es eso de los derivados, profesor? Por ejemplo, a partir del petróleo podemos obtener combustibles, plásticos, colorantes, insecticidas y otras sustancias. ¿Sí? Ahora, la físico-química es como una mezcla de la física y la química. ¿Sí? Estudia la aplicación de las leyes de la física en la química. ¿Ok? La radioquímica estudia las sustancias radioactivas. ¿Ok? Bioquímica es como que una mezcla de biología y química. ¿Sí? Bio viene de vida y química. ¿Ok? Entonces, estudia las funciones de las moléculas biológicas. Por ejemplo, la fotosíntesis. ¿Sí? Hay reacciones químicas que suceden ahí. Lo estudia la bioquímica. La respiración, la digestión también. ¿Sí? Entre otros. La astroquímica estudia la naturaleza química de los astros. Por ejemplo, si yo quiero saber qué composición tiene una estrella, ¿sí? Entonces tendré que hacer uso de la astroquímica. ¿Ok? Bien. En resumen, esto fue todo por hoy. Vamos a pasar seguidamente a nuestra pequeña práctica. ¿Sí? Entonces tenemos 7 preguntas las cuales vamos a desarrollar rápidamente. ¿Ok? Bien. En la número 1 nos dicen ciencia que estudia la materia y los cambios que ocurren en ella. ¿Cuál es esa ciencia que estudia la materia? Era la química, ¿cierto? Esta será la respuesta. La letra D. Muy bien. Número 2 nos dice, la, no sabemos qué es todavía, es considerada como la ciencia central debido a que la medicina, física, biología, geología y otras ciencias necesitan de ella. ¿Sí? ¿A qué nos referimos? A la química, ¿cierto? La química es considerada como la ciencia central, debido a que otras ciencias necesitan de ella, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Estudia los derivados del petróleo. ¿A qué nos referimos? ¿Qué estudiaba los derivados del petróleo? Por acá observamos. A ver, derivados del petróleo por acá, ¿sí? Era la petroquímica. Muy bien. Entonces era, estudia los derivados del petróleo es la petroquímica. Muy bien. Número 4 entonces. Aquella que se ocupa del estudio de los compuestos donde presenta al elemento carbono. ¿A qué rama de la química corresponde? Cuando decimos carbono, decíamos que era orgánico, ¿cierto? ¿Sí? Y los que no tenían el compuesto carbono o la sustancia o el elemento carbono eran los inorgánicos. Por lo tanto, acá las sustancias que tienen carbono serán los o la química orgánica. ¿Sí? Número 5 entonces. Rama de la química que indica el tipo o clase de sustancias presentes en la muestra de manera cualitativa o cuantitativa. A ver, les decía que había una rama de la química
que era la analítica, que se dividía en cualitativa y cuantitativa, ¿cierto? Entonces, justamente de eso nos pregunta. Rama de la química que indica el tipo o clase de sustancia presente en la muestra de manera cualitativa o cuantitativa. ¿Cuál era? La química analítica, ¿cierto? Esta se dividía en cualitativa y cuantitativa. ¿Ok? Bien. Número 6. Estudia los procesos químicos que ocurren en los seres vivos. ¿Recuerdan? Vivos viene de vida y química, ¿cierto? Bioquímica. ¿Ok? Número 7. Estudia los procesos de fabricación de diferentes sustancias a nivel industrial. ¿Sí? A nivel industrial, ¿cuál sería? Petroquímica no tiene nada que ver, astroquímica tampoco, bioquímica tampoco, la química industrial. ¿Ok? Bien. Eso sería todo por hoy, chicos. Espero que se encuentren muy bien en casa, a cuidarse mucho y pues espero verlos pronto. Hasta luego.